Obvio. Ahora sí. Bueno, estamos con Rodrigo Retamal, él es periodista titulado de la Universidad de Chile, es autor de 2 libros, La batalla de las pioneras, crónica de la primera selección chilena femenina y del difícil camino de las mujeres en el fútbol, y Cuando fuimos a la Libertadores del 70. Bueno, estamos con él, ahí está Rodrigo. En el primero se narran, en el libro de Rangers se habla sobre la campaña, la épica campaña que tuvo este equipo en 1969 y obviamente su posterior participación en la Copa Libertadores del 70. Y en la primera se habla sobre la primera selección chilena femenina a inicios de la década del 90 y donde ellos disputaban un cupo para ir al Mundial de Fútbol de China, 1991, exactamente. Entonces, tengo entendido que ese libro después, el primer libro de la crónica de las pioneras, después tuvo una segunda edición, ¿o no, Rodrigo? Sí, mira, hola, la Batalla de las Pioneras tuvo una segunda edición y después tuvo una tercera edición, pero que no aparece tercera edición en la carátula, sino que fue una edición especial que se hizo para el Estado. ¿Por Mm, qué? Porque el libro La Batalla de las Pioneras fue considerado material educativo para tercero medio, en el ramo de educación física. Ahí hay una reforma media rara y que, aparte de hacer educación física, hacer ejercicio, también los alumnos tienen que leer un poco. Y de hecho la batalla de las pioneras quedó en el catálogo del CRA, Centro de Recursos de Aprendizaje del Ministerio de Educación, para tercero medio del 2020. Obviamente nadie ha podido volver a clases por el tema de la pandemia, pero apenas vuelva, la batalla de las pioneras va a ser, está incluido dentro del material de estudio para la enseñanza media. Entonces, bueno, hay poner un poco de lectura y no solamente que sea algo ejercicio físico y nada más, también un poco Mm. interiorizar en lo que es el deporte. Bueno, una primera pregunta, Rodrigo, tú como escritor, ¿qué te motivó a escribir especialmente de fútbol? Porque igual, aunque puede ser una pregunta así como bastante simple, porque antes yo que era más chico, no leía tanto, no había como una gran variedad de libros de fútbol y ahora sí se ha masificado eso. A ti especialmente, ¿qué te motivó a escribir sobre fútbol? A ver, primero que todo, yo a lo mejor te voy a echar un poco a perder la tarea porque yo no me considero escritor, yo soy simplemente autor de 2 trabajos que dieron para libro. No sé, escritores para mí son, no sé, gente que vive de esto, o gente que se dedica a esto. Yo soy periodista que hizo 2 trabajos que dieron para libro. Me gusta más, prefiero el término autor de que escritor. Yo creo que escritor es mucho todavía para mí. Ahora, la motivación de escribir sobre fútbol, durante mucho tiempo, esta es una impresión que tengo y que más o menos compartí igual con mucha gente, que el fútbol, como es popular, siempre se consideró que no tenía una altura intelectual como para ser objeto de estudio o para ser objeto literario. Hasta que suele suceder que primero se dieron cuenta estas especies de élites culturales, por decirlo así, o editoriales, primero que el fútbol daba plata, porque es masivo, es una de las pocas cosas masivas que van quedando en esta era, y que por otro lado el fútbol es una puerta de entrada para hablar de muchas cosas. A través del fútbol se puede hablar de política, eso ya, bueno, está archi probado. Sé que en Chile se ha escrito mucho sobre eso. Es una puerta de entrada para hablar de educación, para hablar de los países, para hablar de El fútbol no, geografía, no solamente fútbol, rompe la frontera, como por está supuesto. el dicho. Por supuesto. Y en el caso de la batalla de las pioneras, por ejemplo, el fútbol es un espacio ideal para hablar de género. Entonces, el fútbol es una actividad multidisciplinaria que es como el arte. O sea, el arte tiene cultores, que en este caso vendrían siendo los y las futbolistas, ¿Mm? tiene una audiencia que vendría siendo todo el público, tiene una crítica que vendría siendo la prensa y también el juicio del público, tiene un escenario que es el estadio, o la cancha, o el peladero con 2 arcos, puede ser. Es muy similar al arte, tiene exponentes, no sé, por ejemplo, todo el mundo toca guitarra, pero nadie es, qué sé yo, Jimi Hendrix. Nosotros somos modestamente Rodrigo Retamal, otros somos un poquito más avanzados. En el No fútbol es somos lo genios. mismo.
no todos son genios, pero todo el mundo juega. Es más o menos similar la lógica. Entonces, eso, o sea, durante mucho tiempo el fútbol era, oye, pero ¿quién, para qué vamos a escribir de fútbol? Si el fútbol son 22 gallos detrás de una pelota, mira la cuestión imbécil. Y claramente ya a esta altura del partido no es así. Yo tengo esa impresión y hubo otros, bueno, otros países que tienen no tan solo una mayor cultura futbolera, sino que una mayor cultura deportiva, como Argentina, al otro lado, no hay que ir tan lejos. Mm, Sí, pues durante mucho tiempo allá dieron clases de cómo abordar literariamente el fútbol, que reitero, o sea, el fútbol muchas veces es la excusa para hablar de algo. Por ejemplo, en el libro de cuando fuimos a la Copa Libertadores del 70, estaba hablando de un logro que se consiguió en el año 69, es decir, en prácticamente un Chile muy diferente al actual, un Chile previo a la unidad popular y todo lo que vino después, en un Chile que se pagaba en escudos y no en pesos, en un país que está en plena, digamos, inserto en un mundo en plena Guerra Fría, en pleno desarrollo de la Guerra Fría, en la llegada del hombre a la Luna, etcétera. Entonces, a partir de un logro local, pues, bueno, es el logro de Rangers, es un logro que atañe a una ciudad y a una región, podemos hablar de historia. La historia a veces está más cerca de lo que uno cree y el fútbol es una buena excusa para hablar de eso. mm. Ah. Siguiendo con ese tema del primer libro de las pioneras, yo como periodista, y ese fue preguntarte sobre el tema de cómo fue recopilar información sobre ese libro. Me imagino porque la, poniendo en contexto, ahora actualmente, igual ahora se da mucho más fútbol femenino, hay como un poco más de medios cubriendo y dando información, pero me imagino que en ese tiempo debe haber sido muy pocas las noticias o la información que se daba sobre esa categoría. ¿Cómo fue recopilar toda la información para después formar el libro? A ver, lo primero que se hace siempre, bueno, es una revisión de los medios de la época, del año 91. Mm, en esa época previa, o sea, en paralelo a la conformación del equipo hasta el sudamericano del año 91, que es que da, el evento que da origen a esta selección, claro, información había en los medios, pero siempre era la información que iba en la última página del suplemento o que iba a una orilla de una página de diario y no siempre era la información más precisa. O sea, por ejemplo, había una jugadora que se llamaba Vilma Barca y aparecía Vilma con W o Vilma con B corta, ¿cachai? Desde esos detalles había que empezar a precisar. La capitana, se llama Sonia Bella Lemus, que es la que aparece en la portada, eh, en algunas partes aparecía como Sonia Lemus, en otra parte aparecía como Bella Lemus, entonces, chuta, uno no. Uno sabe, por ejemplo, que el exjugador de la U se llama Leonel Sánchez, uno no se sabe el segundo nombre, por lo tanto Ah, es bueno. fácil buscar a Leonel Sánchez, pero Sonia Bella Lemus fue más o menos difícil, para mí fue súper difícil ubicarla porque no es como el exjugador masculino que estamos más acostumbrados, sino que estas exjugadoras, no sé, pues uno los ve en la calle y uno no se imagina que ellas habían sido seleccionadas nacionales. Entonces ahí, bueno, hubo que hacer un trabajo de hormiga, pero yendo a la pregunta, o Por sea, gente común. claro, cómo se informaba en ese minuto? Eh, la información era súper estereotipada, o sea, era muy frecuente la figura, el gol de taco, el perfume de gol, Mm, las pinturitas, las muñequitas, bueno, eso es una cuestión que evité efectuar en el libro, o sea, de hecho, al diseñador de la portada del libro yo le pedí expresamente que no pusiera ni el color rosado, ni cayera en los estereotipos, porque no, ya, ya estamos en el año, claro. bueno, el libro es del 2018, en pleno siglo Sí. XXI, pero era más o menos así la información y siempre, y siempre, a veces la historia se repetía, o sea, siempre en algún minuto había un boom del fútbol femenino, que era cada cierto tiempo, siempre era un boom y siempre, ahora sí que vamos a despegar y ahora sí que le vamos a dar cobertura, pero pasaba el tiempo y no existía. Y de hecho, hasta que Chile clasificó al Mundial de Francia, el nombre de estas jugadoras que aparecen en el libro eran prácticamente inexistentes en el ideario colectivo. O sea, yo no digo que ahora todo el mundo A sepa quién mí, es Bella Lemos,
Mm. pero por lo menos hay un grupo de gente, por lo menos salen en Google. Ah, ya. Antes no salían. Sí, por lo menos hay un registro, algo que... O sea, es que después de la clasificación al Mundial de Francia 2019, la clasificación fue el año 2018, todo el mundo asumió que esto había partido para el Mundial Juvenil de Chile, que fue el 2008, que se construyeron los estadios, que fue no sé si fue creo que fue la primera vez que rompió, por ejemplo, Cristian Nene, y había un grupo de jugadoras que después se repitió en la clasificación al Mundial. Bueno, pero ¿y qué pasó con todas las que estaban para atrás, po? Y No, y también estuvo esa fue un poco la pregunta. por ejemplo, la Libertadores del equipo ese de Colo-Colo que consiguió la Libertadores. Entonces había como Sí, un poco de ruido, pero solamente se quedaban ahí, no iban atrás a lo que podía ser la historia, y tú lo reflejaste en ese libro. Preguntarte ya más un poquito sobre todos los testimonios que recogiste, la historia de esa crónica. ¿Cuál fue la que más te cautivó o te pareció más interesante? mm, más que los testimonios, bueno, los testimonios de por sí todos fueron interesantes porque eran novedosos y para uno que es hincha del fútbol, siempre, vuelvo al tema, siempre tenía la noción y uno sabía más o menos qué es lo que era un exjugador de fútbol, pero yo no sabía lo que era una exjugadora. Y cuando ahora en adelante a lo mejor no sé, pasen un par de años, unos 5 10 años, y veamos a, no sé, a Carla Guerrero, exjugadora, qué sé yo, Cristian Lenner, exjugadora, Francisca Lara, exjugadora, a lo mejor sí nos vamos a acostumbrar a que existen esas exjugadoras. Pero en el caso de la generación del año 91, que son personas que eran anónimas que dentro de sus espacios privados, dentro de sus casas, tenían tesoros, tenían álbumes fotográficos, tenían medallas, tenían diplomas, tenían copas. Y yo creo que eso, a título personal fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Que en sus casas eran verdaderos tesoros los que tenían. Tenían el programa oficial del Sudamericano de Maringá, Maringá y Cascabel 1991. Tenían la medalla, tenían la credencial, Yo tenían recuerdo. eran recuerdos que eran verdaderas piezas de museo y que la gente no conocía. Y de hecho, bueno, en la segunda edición incluí también fotografías de esos objetos. Bueno, en la primera edición yo incluí fotografías todas inéditas, que esa también es una gracia. Eran todas fotografías inéditas, fotografías que no estaban publicadas en la prensa en su minuto. Entonces, yo creo que o sea, junto con el testimonio, lo que me llamó más la atención era cómo se guardaban esos objetos y el aprecio que le tenían las jugadoras a esa medalla, a esa foto, a ese recuerdo. Eh, y hay de todo, o sea, hubo recuerdos alegres y hubo recuerdos tristes. Eh, Patricia Mía, ella formó parte de la delegación de 1991, era la capitana original del equipo. Ella en el último entrenamiento, antes del debut, se lesionó y ella había sido tenista de escalafón en Chile, o sea, se cambió de deporte, se pasó del tenis al fútbol. Y ella en la entrevista me dijo, este fue el momento más triste de mi vida deportiva. Y ella había tenido actuaciones bastante relevantes en el tenis, o sea, y ella estaba recién partiendo en el fútbol, y que diga eso no deja de ser fuerte. Pero en general, mira, el testimonio general de las jugadoras fue que nunca en la vida se imaginaron que alguien se iba a interesar en escribir su historia. ¿Por qué? Porque cada vez que había un boom del fútbol femenino, no, ellas ni siquiera existían. O sea, en el mismo Sudamericano de La Serena, cuando recién partió, se hizo un homenaje a la, comillas, primera selección. Mm. ¿Ya? Y en realidad esas jugadoras que fueron a La Serena eran en realidad parte de la delegación que fue a jugar a la India el año 94 y la primera selección es del año 91. Entonces, incluso ahí hubo digamos, una discrepancia histórica, Mm. en donde hubo derechamente un ninguneo. Derechamente hubo un ninguneo ahí que era un ninguneo social a la larga. No, y Y para bueno, ella debe haber sido un golpe notorio, porque ella debe haber sentido que ella debe haber sido las primeras mujeres representando a Chile
todo el esfuerzo que Sí. pusieron, obviamente, dejando acá muchas cosas para ir a representar a su país, y que obviamente cuando se conmemore eso no se le haya invitado. Para que más encima la ninguneen, y ojo que estamos hablando solamente del aspecto deportivo, que si nos ponemos a hablar del aspecto cultural, social, que ellas eran las que, bueno, y también mucho antes. Lo que pasa es que yo pongo el hito en el año 91, pero a ver, el fútbol femenino existe al menos desde 1918, que es la primera aparición en la prensa de un club chileno, La Flor de Chile. No, no quiere decir que antes no hubo, pero la primera mención en la prensa que se tiene y que se ha descubierto hasta ahora es La Flor de Chile en 1918. Bueno, pero yendo al punto, la generación de 1991, aparte de las condiciones precarias que tuvo, no hablo solo de la selección, sino que de lo que podríamos hablar de los clubes, de las canchas de tierra, de los juegos de camiseta dados de baja por los primeros equipos que van a dar a las mujeres. O sea, aparte de toda esa precariedad económica, ellas tuvieron que, perdonando la expresión, ellas tuvieron que mamarse los mayores insultos por jugar a la pelota, que eran marimachos, que era Juana Tres Cocos, que vayan a lavar los platos, que vayan a planchar. O sea, se tuvieron que comer todo eso para que más encima en el año 2018, que es cuando el fútbol femenino chileno logró su mayor hito hasta ese momento, para que más encima las ningunearan, me pareció injusto, pues, me pareció que no era correcto, porque hacía poco Chile había ganado la Copa América del 2015, Sí. ¿ya? Y el comentario general era que, bueno, esa Copa América, que era el primer trofeo de la selección masculina, había sido también de la generación anterior, de Sala Zamorano, de Caselli, de Chamaco Valdés, de la 62, etc. Ahí sí se hizo un recorrido general hacia atrás. De hecho, hasta hubo un comercial, bueno, que fue antes de la Copa América, el comercial de Cristal que salía Sergio Livington, salía Lía Figueroa, todos jugando un partido, Dando como historia, sí. contando la historia hacia atrás, y está bien que sea así, está bien que sea así, pero en el caso de las mujeres, ese recorrido histórico tras la clasificación al Mundial de Francia llegó hasta el año 2008, ¿no? No ¿Y qué sucedió. pasó para atrás? Se quedó Entonces ahí, ahí. bueno, entonces de ahí parte. Mm. Bueno, hablando también sobre un poco de eso, lo que estabas contando, donde se habla sobre diferencias de género, eh, también un poco hablar sobre, en el libro sale un poco la crítica, un poco la diferencia entre las instituciones y la prensa de cómo tratan a esta rama de fútbol femenino. ¿Crees que el apoyo ha cambiado un poco con respecto, obviamente, a lo que era anteriormente? Y si vamos a poder llegar a ser como iguales o pares entre fútbol femenino y fútbol masculino en temas de tanto como, primero, en la institución, como institución deportiva en FP, todo eso. Mira, la primera parte, yo creo que, y voy a hablar de los medios de comunicación, que es como lo que me atañe. Yo creo que los medios han tenido que, a la fuerza, han tenido que aprender a cubrir a la selección femenina y a los equipos femeninos y al fútbol femenino, tratando de hacer las menores distinciones de género posible. Es una cuestión que ha costado mucho, porque la cultura también del periodismo deportivo es de hombres, pues es de hombres y entre comillas el fútbol fue un deporte de hombres y las mujeres otra vez entre comillas invadieron un espacio masculino y ahí también hay otro tema simbólico que se cruza en el libro, que fue justo el logro de ir al Mundial de Francia, ocurrió en plena ola feminista, que ahora con la pandemia se detuvo un poco, pero cuando pase la pandemia esto va a seguir. Claro, Entonces los medios han tenido que, bueno, primero ya no son las rojitas, pues, ya no se infantiliza a un equipo adulto, ya no caben los estereotipos, ya no caben los lugares comunes, el perfume de gol, el gol de taco, o colorear una página de diario de color rosado, ya no, eso ya quedó fuera. O sea, hoy día sería un pecado periodístico hacer eso. Hubo una nota de MOL que en su minuto se tituló que María José Roja era la Alexis Sánchez del equipo. Ya no sirven esas comparaciones ya son incorrectas, no tienen cabida. Entonces, se ha tenido que hacer un esfuerzo para no, porque, y porque la sociedad también lo demanda, también demanda, la sociedad ¿no? demanda ese cambio. Se siguen cometiendo errores, pero son errores, ya no son maldades.
Ya claro, no, que igual ya, uno no se acostumbra. pero ha costado. Los relatores cambian ahí un poco, a veces se puede ver el mismo Palma cuando está arbitrando a alguien, no es el árbitro, entonces, o la guardalínea también ahí. Ah, Ahí porque no estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, la médica. mm, Es, es la doctora, pero no la médica, porque uno va al médico. No sé, las profesiones, bueno, hay un tema con las denominaciones o llevándolo a otro extremo a lo que llamaríamos el lenguaje inclusivo. El todes, no sé, los chiquillos, que bueno, ahí hay todo un tema lingüístico, pero por ahora, o sea, tenemos que darnos la vuelta, jugadores y jugadoras, que es lo que nos ofrece el idioma formalmente. Hay que ocupar un montón de códigos que son nuevos, pero está bien que se ocupen, o sea, eh, porque corresponde, o sea, no, el ninguneo es injusto, y más encima, bueno, a esta hora de hecho está jugando Chile un partido amistoso preparándose para los Juegos Olímpicos, sí, y resulta que al menos desde 2018 para adelante, quienes han sacado la cara por el fútbol internacional chileno han sido las mujeres. Es decir, la selección femenina clasificó al Mundial Adulto cuando los Gary Medel, los Alexis Sánchez, los Claudio Bravo se quedaron fuera de Rusia, con toda la diferencia de plata que hay entre una y otra selección. Ahora, en el verano, se jugó la Copa América Femenina y la U en el debut llegó a semifinales y por mala suerte no llegó a la final. sí, estuvo muy cerca. Tuvo a un penal bueno, después la definición a penales y no clasificó a la final en el debut. Y días atrás Unión Española fue a jugar a Ecuador y le metieron 6. Entonces, y así como va la cosa, va a ser así por un rato más. Nadie tiene garantizada la clasificación de Chile masculino al Mundial de Qatar. ¿Cachai? Entonces, en este rato al menos, las que sacan la cara a nivel internacional del fútbol chileno son las mujeres. El equipo masculino de varones, ni por si acaso los Juegos Olímpicos, y Chile va a ir a los Juegos Olímpicos femeninos. Entonces, sí, pues, o sea, los medios se han tenido que acostumbrar y las empresas se han tenido que acostumbrar. Ahora el bus de la selección que tenía la marca Coca-Cola, ahora tiene el rostro de Christian Endler y otras jugadoras. Entonces ahí hay todo un cambio. Sí. Sí, siguiendo un poco con eso, y obviamente no es tu línea, un poco en el tema institucional, como Chile ha tratado de llevar arriba esta rama femenina, porque en el libro se explica que no es mucho el apoyo que se dio, y igual ahora ha crecido un poco, pero institucionalmente se ha dejado igual, no es lo mismo como tú decías, que el apoyo que se da a la selección masculina, que el femenino también se vio en la época de Jade, donde dicen que casi no hubo apoyo y había mucha diferencia económica. ¿Tu parecer sobre es la institución chilena con el fútbol femenino? A ver, hay que dejar claras varias cosas. Eh, no es que, a ver, si bien el estado del fútbol femenino en Chile es mejor que 1991, por poner una fecha, no es tampoco que sea una situación ideal. Que el fútbol femenino sea el que esté sacando la cara por Chile a nivel de fútbol chileno, a nivel internacional, tampoco significa que se vive en un estado ideal. De hecho, sin ir más lejos, el campeonato de primera vez del fútbol femenino no existe y da la impresión que no le importa a nadie. No, y de ¿Ya? hecho el campeonato de primera, ahora están pidiendo a los equipos de primera que formen sus categorías femeninas porque algunos Sí, no la tenían. sí, mira, y ahí también ocurre otra cosa, o sea, ocurre que ahí yo tengo una opinión igual media, a lo mejor antipopular, pero y que va en la línea de lo que yo pienso al respecto. Mira, eh, muchas instituciones tercerizan su equipo femenino. Es decir, si yo soy un equipo profesional de primera división y no tengo rama femenina, yo voy a un club deportivo cualquiera que tenga rama femenina, que se llame, no sé, Sí, creo que por ponerle un nombre, Arturo Prat, por poner un nombre. el Boston Entonces, College es uno de esos que presta a la no, Unión Española, creo. claro, es más o menos así, no conozco ese caso, pero más o menos es como un préstamo en el fondo, Mm, o una tercerización. ¿Es mala? Sí, porque a lo mejor Unión Española, por nombrar ese equipo, tendría que tener su propia rama. ¿Es bueno?
probablemente para Boston College, porque de otra forma no podría competir en una liga más poderosa, pero sería mejor que compitiera como Boston College que como otro equipo. Entonces, a lo que voy, que mientras para la NFP el fútbol femenino sea un cacho, porque, o sea, perdónenme, pero llevamos más de, a ver, el fútbol después de la pandemia el año pasado ya se paró un rato, volvió como en septiembre, y desde, más o menos, desde septiembre volvió, y desde septiembre del año pasado a la fecha no existe, no está implementado el campeonato de primera vez del fútbol femenino. O sea, me da la impresión que para la NFB es un cacho, como que tiene que armar un campeonato de primera división porque tiene que armarlo, ¿ya? Entonces, mientras el fútbol femenino esté al final de la fila de la ANFP, a lo mejor quizás sería una buena idea que existiera una propia ANFP del fútbol femenino con autonomía, que ellos tomaran sus propias decisiones, con su propio financiamiento, con su propia gestión, y no que le estén preguntando, oye, por buena onda, ¿cuándo vamos a volver a la competencia primera vez? Entonces, quizás por ahí por ahí debería ir el camino, en mi opinión. ¿Un estilo Tampoco ANFA? ¿Así? Como no, pero profesional, Ah, pero claro. ojo, pero profesional, o sea, considerando las variables profesionales, Mm, considerando las variables de ir a buscar auspicio, considerando las variables de gestión, considerando las variables de la televisión sí. también, Pero los un poco derechos de televisión, eh, pero eso, o sea, mientras el fútbol femenino esté en el último lugar de la fila, en ese caso, me parece que, y esta es una opinión bastante generalizada también dentro de la actividad, que tenga su propia NFP, que tome sus propias decisiones y que no esté, en definitiva, dependiendo de la buena onda del presidente de turno de la NFP, porque claro, Harold, sí, con él, sí, el fútbol femenino creció. Con Arturo Salá medio a la fuerza, pero también Salá por último trajo el sudamericano a La Serena que Chile clasificó. Sergio Cabe como que se quiso dar un poco de color con el fútbol femenino, pero al final cachó que no sé, no le daba plata, entonces ya, filo, chao. Ahora con Pablo Milán como que le toca recibir este contexto social también y yo creo que en su foro interno se cometería un autogol gigante si dijera, no sé, pues ya los clubes ya no van a tener bueno, bueno, que ese es un mandato de la Conmebol, pero cualquier medida contra el fútbol femenino que tomara sería impopular. totalmente. De hecho, bueno, de hecho pasó viola un poco, pero cuando recién llegó se refirió a las rojitas y ahí, claro, de ahí salió más a hacerlo bolsa con total razón y claro, y él se va a atribuir también que bajo su mandato Chile clasificó a los Juegos Olímpicos. Tampoco, bueno, como todo político, si el hombre Sí, fue intendente del Maule. Pero toma la eso, o bandera. sea, pero eso, o sea, en mi opinión y en mi opinión de mucha gente, el fútbol femenino debiese tener su propia autonomía, ¿no? Que ellas no tienen por qué andar preguntando, oye, por favor, ¿cuándo vamos a volver? Ellas debieron haber vuelto hace rato a la competencia la primera vez. Mm. Bueno, hablando sobre un tema sobre las clasificaciones y todo eso, bueno, Chile se clasificó a un mundial, eh, y ahora, obviamente, como tú lo mencionabas, a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿cómo ves tú como periodista deportivo a esta nueva selección para este juego? Ya que en el mundial ahí tuvimos algunos avances, quizá ahora conseguir algo más, o ¿cómo lo ves tú? No sé, yo creo que lo que uno le puede pedir a este equipo, y que lo van a hacer, si lo han hecho todo este rato, que dejen todo dentro de la cancha. Si tampoco este país les puede pedir más. Ellas lo van a hacer, ¿no? O sea, ese equipo no necesita que le pidan que le pidan cosas, ellos van a ir a hacer lo mejor que puedan. Y se la van a jugar y van a correr hasta la última pelota. Eso va a ser así. Pero exigir resultados, que esta sociedad exija resultados a mujeres, después de años de discriminaciones, también en el fútbol, no sé, yo no soy quien para decir, no sé, pues, como Pablo Milá, que bueno, los mismos jugadores se le atribuyen al entusiasmo, que dijo que las quería ver entre las cuatro primeras. O sea, a mí me gustaría que fueran campeonas, y a todo el mundo le gustaría que fueran campeonas, pero otra cosa es la realidad. Y la realidad te dice que Chile va a ir a jugar contra selecciones avesadas, contra selecciones eh, con historial en los Juegos Olímpicos, con historial en los mundiales. Chile recién viene de jugar su primer mundial.
Entonces también ahí hay que tener un sentido de la ubicación de las expectativas. Claro. Eh, al final, al final, o sea, a ver, insisto, a mí me gustaría que fueran campeonas, pero si Chile se viene eliminada en primera ronda, bueno, está bien, o sea, haber clasificado fue muy bueno, haber participado fue muy bueno. Bueno, demos la vuelta de nuevo, que Chile vaya al segundo mundial, que vaya a esos segundos Juegos Olímpicos y que de ahí se consolide un crecimiento en el tiempo, que no pase lo que un poco está pasando en la selección adulta ahora, que se están poniendo viejos los Alexis, los Vidal, los Eduardo Vargas y todavía están como tratando de exprimirlos para que la selección chilena no dé la hora y aún así no le gana a Bolivia. Entonces, para que no pase, la idea es que en el fútbol de mujeres tampoco pase eso, o sea, que haya un camino, un desarrollo en el tiempo, independiente del resultado de los Juegos Olímpicos, porque también se podría dar de que, en un caso hipotético, Chile gana los Juegos Olímpicos, pero después desaparece el mapa futbolístico internacional, creo que eso sería negativo. Claro. Es lo que pasó en tu segundo libro ahí un poco en Rangers ahí, que después de la Libertadores estuvo casi, se ve poco, ya no se ve un paso en la Libertadores. Y eso es ahora lo que te quiero hablar sobre esa ese segundo libro que redactaste. Preguntarte cómo fue ese trabajo, cuánto tiempo te demoraste en juntar toda la información para redactar esa crónica sobre Rangers y su histórica campaña. Mira, yo lancé el libro La Batalla de las Pioneras en octubre del 2018 y en diciembre del 2018 yo estaba de vacaciones y me percaté así, en un arranque, y uno de repente se pone a pensar cuestiones. Bueno, en ese momento, en vacaciones, pensé que el año 2019 se cumplirían 50 años de la campaña en que Rangers clasificó a la Copa Libertadores y por ende el año 2020 se cumplirían 50 años de la participación en Copa Libertadores. Y estaba en Santiago, bueno, todo esto yo vivo en Santiago, yo resido en Santiago, y fui a la Biblioteca Nacional a buscar información y revisando el material de la época, había material como para hacer algo, como para conmemorar el hito. Bueno, yo soy hincha de Rangers, pues naturalmente es la motivación principal por la que hice ese libro. Dejar un legado como hincha a otros hinchas, un legado de algo que hoy día es bastante impensado, pero alguna vez fuimos buenos. Alguna vez fuimos buenos para la pelota, no fuimos los mejores, pero representamos a Chile. Y bueno, y a partir de ese diciembre de 2018 empecé a juntar material, empecé a recolectar información. Bueno, después empezamos a ubicar algunos jugadores. Lamentablemente había muchos jugadores que habían fallecido, que fueron emblemáticos de esa campaña, partiendo por el técnico Óscar Andrade, quien falleció el año 98, que falleció súper piola. Me refiero a que él murió en plena época del Mundial de Francia 98, todo el mundo pendiente del Mundial de Francia 98 y él falleció. Yo era chico, ni me acuerdo de eso. Eh, Empezamos a ubicar, bueno, otros jugadores que fallecieron, no sé, Iván Azócar, que es un emblemático probablemente el jugador más emblemático de la historia de Rangers. eh, y bueno, y empezamos también a contactar a los jugadores que estaban, pues, que los Y ahí, que eran los jóvenes de ese tiempo, que ya, bueno, 50 años, el que tenía 20 años en ese tiempo ahora tenía 70, el que tenía 30 ahora tiene 80, más o menos. Ese es el paso del tiempo. y a eso, por ejemplo, los protagonistas que ya no están, tuvo que ser una regulación, me imagino, con los familiares, amigos que estuvieron con él y... Bueno, los mismos compañeros, los testimonios que dejaron en su minuto también. Mm. Pero claro, o sea, a ver, un poco para contextualizar a quien está viendo esto, ¿por qué es un libro de Rangers? Porque para nosotros los hinchas de Rangers es el logro máximo que hemos tenido. No tenemos mucho, sí, tenemos años de historia, pero Rangers no es un club que se construya sobre la base de los triunfos. Es un club que se construye más sobre la base de la mística, de la gente, de que la gente está en las buenas y en las malas, muchas veces más en las malas que en las buenas, pero la gente sigue estando ahí Más con la la eterna pasión. esperanza, claro, con la eterna esperanza de que algún día vamos a ser campeones de primera división, pero no tenemos para cuándo subir con este entrenador que tenemos.
Un poco el sino que tenemos hoy día, pero que basamos esa esperanza porque alguna vez fuimos buenos, aunque haya sido hace 50, 51 años atrás, pero fuimos buenos y si alguna vez fuimos buenos, tenemos la esperanza de que alguna vez vamos a ser mejores que eso. Bueno, algunos Entonces, más o dicen que menos, el fútbol se vive de recuerdo, ¿no? más o menos ese, bueno, lamentablemente en Rangers estamos viviendo un poco más de los recuerdos, pero así todo es bonito recordar. Pero tenemos esa esperanza y un poco, y bueno, o sea, eh, lamentablemente esto sucedió hace 50 años, no hay imágenes, no todo el mundo que vivió esa campaña está vivo y por ahí también se generó un relato que hasta antes del libro había sido más bien de historia oral. Porque el hincha más antiguo de Rangel le explicaba a su hijo y este le explicaba a su nieto, yendo generacionalmente hacia abajo. La historia eh, contándose. y esta historia se fue contando, pero con el paso del tiempo hubo detalles, y lo que me di cuenta en este trabajo, que hubo detalles que se fueron perdiendo en el tiempo, porque más que más son 50 años, o sea, nadie es capaz de memorizar 50 años completos de historia. Ay, y las versiones también van cambiando, Y, no se y las acuerdan. versiones, claro, y pasa mucho, no necesariamente en este caso, pero pasa mucho de que cuando uno entrevista a un deportista antiguo, el deportista antiguo tiende a ponerle un poco más de color a su relato. O sea, el gol que hizo debajo del arco te lo cuenta como si hubiese sido un golazo, un tremendo golazo casi de la mitad de la cancha. Entonces también uno ahí tiene que hacer la pega de ir a filtrar. O sea, a ver, usted me dice eso, pero en el diario salió esto, en este otro diario salió así, en la revista salió así, sus compañeros dicen que fue así, entonces también no es llegar o sea, en general, y que es parte de la labor del periodismo, no es llegar y comprarse lo primero que te digan. O sea, igual tiene que haber un filtro de responsabilidad, porque a veces te cuentan cuestiones que así como te la cuentan son polémicas y son reveladoras, oh, yo limpié a la escoba y toda la cuestión, pero después te vaya empezar a filtrar y ese cuento se le quita validez. Entonces también ahí hay, y eso se da bastante entre los deportistas más antiguos. También hay un tema que es natural con la edad, por eso te decía, el que tenía 30 años en esa época ahora tenía 80 y de repente los lapsos de memoria se pierden por una cuestión natural de la edad. Claro. Entonces muchas veces uno les tiene que recordar, no, mire, usted jugó este partido, aquí está el registro, ¿se acuerda? Esto fue lo que dijo la prensa a usted. Ah, sí, 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 ahora que lo menciona, yo me acuerdo que, y ahí se va construyendo historia. Eh, pero fue un trabajo bastante bonito, un trabajo que me dejó contento porque, bueno, mi condición de hincha naturalmente me dejó contento. Es súper difícil en general que en provincia se haga un trabajo de esta calidad y refería a un tema, porque hay muchos libros, o sea, a ver, no estoy ninguneando, pero hay muchos libros asociados a equipos de provincia Sí. que hasta ahora han sido como el recuento de su historia total, desde su Sí, fundación hasta hoy día, que es como el recuento histórico, que es muy bueno, es muy bueno que se haga eso. En el caso de Ranger, eso se hizo para el año 2002, que se hizo el libro del centenario. Ya otros clubes han sido más recientes en esto. Y, y libros sobre temas determinados de clubes de provincia deben haber más, pero se me viene a la mente, hay un libro de Santiago Wander sobre los Panzers del año 68 y el de Rangel con la clasificación a la Copa Libertadores. Que, bueno, para todo esto, para que la gente entienda un poco, para nosotros los hinchas de Rangel, este equipo que clasificó a la Copa Libertadores del 70 es más o menos análogo a lo que para el resto del fútbol chileno sería el equipo que fue tercero en el Mundial de 62, más o menos. Esa es como la analogía y el nivel de importancia que le asignamos a este equipo del año 69 que jugó la Libertadores del 70. sí. Bueno, siguiendo sobre eso, lo que tú hablabas, el salto de un poco tema de calidad, porque me imagino que los jugadores o dirigentes que entrevistaste, tras conseguir ese paso a la Libertadores, jugadores o dirigentes, pensaron que después más adelante Rangers iba a dar ese salto de calidad, mantener ese puesto en la categoría, en el fútbol chileno, el privilegio de estar en primera, quedarse como un equipo de provincia, para siempre, digo, quedó Mira, así como... sí,
es que hay varias cosas que se cruzan ahí. A ver, ¿por dónde parto? Óscar Andrade, bueno, a todo esto a Rangel le va, en términos de resultados, le va súper mal en la Copa Libertadores. O sea, no, obtiene un triunfo y un empate en 10 partidos. O sea, no fue una expedición deportiva exitosa, Pero clasifica a Libertadores en ese que sin tiempo. embargo, no, y que sin embargo es decoroso porque de hecho hay un pequeño capítulo que dedico en el libro sobre los rivales de Rangel, pues, para no perder las perspectivas, porque no es lo mismo perder con el respeto que se merece, por ejemplo, la gente de Santa Cruz, por ejemplo, que hemos perdido contra Deportes Santa Cruz. No es lo mismo perder con ese equipo que perder contra Guaraní, que en ese minuto era la base de la selección paraguaya. Ya no es lo mismo perder con el Ballet Azul. ¿No? Y otro ¿Cachai? contexto, porque igual ahora, Y en Copa Libertadores, o sea, yo Copa prefiero Li- que me goleen, yo prefiero que me goleen en Copa Libertadores que me goleen en la primera vez. sí, Sí, no, y es otra así. cosa que la figura, antes en ese tiempo, la figura latinoamericana, el fútbol estaba todo acá en Latinoamérica. Después, ahora, el fútbol allá en Europa, pero en ese tiempo jugar en la Libertadores era jugar con estrellas, po. Claro, por supuesto. Entonces, claro, bueno, cuando estaba terminando la Copa Libertadores, cuando se jugó contra Deportivo Cali en Talca, que a todo esto ese fue el primer partido de Copa Libertadores que se jugó, que se jugó al sur de Chile, ¿ya? Unido también, no hemos vuelto nunca más a la Copa Libertadores, pero Rangers tiene esos pequeños hitos, el primer partido al sur de Chile que se jugó internacional con los puntos, ¿cierto? Claro, Óscar Andrade quizás medio en caliente dijo que él quería clasificar a la Copa Libertadores siguiente para dársela a los demás equipos sudamericanos, más o menos ese fue como el lenguaje que ocupó. Ahora, claramente eso han pasado 51 años y no ha sucedido. Entonces, ¿qué fue finalmente la clasificación de Rangers a la Copa Libertadores? Fue quizás no una generación, porque habían jugadores talquinos, pero también habían varios jugadores de afuera, pero sí se juntaron los astros para que ese equipo rindiera muy bien como equipo y fuese muy bien conducido técnicamente y con un esfuerzo dirigencial que se sobrepuso a dificultades económicas de que fueron imperantes en la época. Porque cuando Rangers clasificó a la Copa Libertadores el año 69 para el año 70, se hicieron muchas campañas económicas para juntar plata para el equipo, que a lo mejor hoy día son inusuales en el fútbol actual, pero que están relatadas en el libro porque eran parte de la época. Derechamente salir a pedir plata o pedir colaboraciones para hacer una rifa, que son cuestiones más amateur, que hoy día se realizan a nivel de fútbol amateur, pero que Sí, uno no se imagina, por ejemplo, a Colo Colo haciendo una rifa para juntar plata. Hoy claro. día, cuando todos los equipos están forrados con la televisión, otra cosa es lo que hagan con la plata, pero hay plata circulando en el fútbol. En ese tiempo había que salir a buscarla. En ese tiempo, para ayudar a un jugador, por ejemplo, se organizaban partidos de fútbol. Hoy día organizar un partido de fútbol es casi un cacho, porque tenéis que pagar guardias, tenéis que pagar un montón de cosas que al final te queda poca plata, no vale la pena hacer No. armar un partido profesional porque no es rentable. Eran cosas de la época. Y, bueno, cuando Rangers clasificó a la Copa Libertadores llevaba 17 años en primera división, con campañas sufridas, y después de eso descendió el año 76. O sea, del 70 al 76, en 6 años ya el equipo descendió y ahí empezó todo el tema del equipo ascensor y bueno, hasta hoy día. Mm. Pero institucionalmente, y también hay que situarlo donde está, pues está en ese tipo, bueno, en ese tiempo está inserto en la provincia de Talca y ahora está inserto en la región del Maule. La región del Maule es una de las zonas de Chile más pobres del país, es una zona donde prácticamente no hay industria, es una zona que vive del trabajo de temporada en el verano, del trabajo agrícola, a diferencia de otras regiones que tienen más plata, por ejemplo la región de Antofagasta, el fenómeno Cobreloa en su minuto, Apoyo minero. que es un correlato económico finalmente, porque como tenéis mucha plata, porque los socios eran por planilla, eso te permitía contratar grandes jugadores y por eso llegaron 2 veces a la final de la Copa Libertadores, y ahora que se quitó el apoyo el equipo está en la primera vez, entonces también no hay que perderse en ese contexto. Por lo tanto, pensar en un salto de calidad, yo creo que puede que el deseo haya estado en ese minuto, no lo vamos a saber porque muchos dirigentes ya no están.
Mm. La impresión que queda es que, claro, siempre lo mínimo fue siempre mantener la categoría, lo que no se ha logrado en el tiempo, eso está más que claro. Pero, pero ese salto de calidad, en definitiva, está pendiente, o sea, todavía está pendiente, o sea, a 50 y tantos años de la clasificación a la Copa Libertadores, todavía está de partida, está pendiente de volver a primera. Y si el equipo vuelve a primera, bueno, ¿volver a qué? Volver a mantener la categoría o volver a aspirar a retornar al torneo internacional, que ahora es mucho más fácil, y ese es otro mérito de Rangers en esa época. Ahora, en el último campeonato, hasta el octavo clasificó a la Copa Sudamericana. Sí, po, son más cupos. ¿Cachai? Ahora es más fácil clasificar un torneo internacional. Bueno, y así les va también a los equipos chilenos. Ahora existe para la Copa Libertadores Chile 1, Chile 2, Chile 3, Chile 4. Chile 4. ¿Cachai? Entonces, bueno, Hay muchos chances. hay chance, pero está pendiente. Ese salto de calidad está pendiente. Mi sueño, de hecho, mi sueño como hincha es un día que Rangers clasifique un torneo internacional, ojalá la Copa Libertadores, y estar pendiente del sorteo de decir, ya, a Rangers le toca ir a jugar a Brasil, listo, rompemos el chanchito, vamos a Brasil. Le toca jugar contra Argentina, contra Boca Juniors, vamos a la Bombonera, no importa que nos goleen. A La Paz, no sé, al estadio no ir a conocer esos, bueno, algunos de esos estadios los conozco, pero no ir a conocer esos estadios como turista, sino que ir y pagar tu entrada y seguir a tu equipo. Ese es como mi sueño. El gran Y sueño. el sueño de mucha gente como hincha. Y en cierta forma lo más cercano a ese sueño ha sido escribir ese libro cuando fuimos a la Libertadores del 70. Sí, hablando de un tema, un poco lo que dijiste sobre el tema de la dirigencia, que ellos hicieron todo lo posible para conseguir fondos y realizar estos viajes. ¿Cree usted, a comparación, no solamente de la institución de Rangers, sino que ahora en el fútbol en general, en diversos clubes, que ellos prefieren más como el amor hacia el club, o perdón, a su billetera que al club, a diferencia de los tiempos de antes, que se daba todo por la institución? Mira, es delicada la pregunta porque implicaría formular acusaciones sin tener pruebas, pero hoy día, mira, el hecho concreto es que hoy día hay mayor cantidad de plata circulando en el fútbol y hace mucho raro, o sea, eh, por sponsor, bueno, surgieron los representantes porque el pase de los jugadores tenía un valor económico y ellos compran los derechos económicos y está el tema de la televisión, de los derechos de imagen, entonces hay mucha plata circulando en la actividad y claro, cuando hay plata circulando la tentación es grande. Cuando estamos hablando del año 69-70, estamos hablando de prácticamente una televisión inexistente. ¿Ya? Estamos hablando de un fútbol fotografiado en blanco y negro. Estamos hablando de camisetas sin sponsor. Existían representantes, sí, existían, pero no con el nivel de intromisión que tienen hoy día. Hoy día, por ejemplo, los cadetes. Eh, un cadete de un equipo X, este equipo X no le paga ni uno, pero el representante ya le regala los zapatos de fútbol y le paga un bono. Entonces ya se lo pololea desde antes, cosa que cuando ese jugador juvenil llega al primer equipo y tenga una oferta desde afuera, el representante le consigue una oferta desde afuera y con esa oferta el representante gane su porcentaje, este jugador ¿a quién va a ser leal? ¿Va a ser leal al club que no le entregó nada económicamente o le va a ser leal al representante que le pagó esa prima, que le pagó los zapatos de fútbol y estuvo con él? Entonces ahí queda la duda, Sí. queda la duda. Entonces yo creo que, claro, ahora que hay más plata circulando hay mayores tentaciones. Hay mayores tentaciones. En el año 69-70 no, pues no había plata, había que salir a buscarla, había que, había que esforzarse para tener a los jugadores al día. Eh, bueno, en ese sentido los jugadores de la época fueron súper agradecidos con los dirigentes de la época, los mantenían al día, los mantenían con plata, pero durante mucho tiempo en otras instituciones hablábamos de sueldos adeudados, hablamos de otras condiciones, entonces también, y también es un tema complejo también viéndolo desde el lado de los jugadores, porque hoy día en general no hay problemas de sueldos con los jugadores, a los jugadores se les paga cuando corresponde, pero en los 90 para no ir tan lejos, eh, bajo la figura de las corporaciones, sin las sociedades anónimas,
muchas veces los meses duran 60, 90 días. Entonces, claro, desde la perspectiva de los jugadores, ellos claramente van a preferir esta época a las épocas pasadas. Entonces, es un tema bien complejo es bien complejo de comparar. De hecho, en mi opinión, no son comparables por lo mismo, porque son contextos absolutamente diferentes. Son diversas generaciones. Son diversas generaciones, son diversos valores, no es la misma cantidad de plata, básicamente. Quizás lo único que se mantiene, o uno cree que se mantiene, es el amor a la camiseta. Si uno igual todavía va al estadio queriendo ver a tu camiseta que gane. Claro. Bueno, para finalizar esta entrevista, preguntarte, obviamente ya con 2 libros, ¿piensas volver a escribir o vas a poner una pausa durante tiempo para un descanso? No, mira, la pandemia es súper compleja para, lo digo en general, de hecho surgió en una conversación que tuve hace poco. Con la pandemia es súper complejo ir a archivos, ir a la biblioteca, Realizar el trabajo periodístico. realizar una entrevista cara a cara por el tema de la pandemia es difícil. Yo creo que eh, yo en este contexto yo destaco a las personas que se atreven a lanzar un libro o que se atreven a investigar bajo estas circunstancias. El libro, bueno, el libro cuando fuimos a la Libertadores del 70 salió con la pandemia igual. Eh, porque justo se cumplían los 50 años el año pasado, el año 2020, entonces tenía que salir en esa fecha. Pero claramente para mí, al menos, no es lo mismo lanzar un libro en condiciones normales que hacerlo en la pandemia. Incluso a veces uno cree que hasta es de mal gusto, mientras hay gente muriéndose en Chile por el coronavirus, están lanzando libros como me generó esa contradicción, pero yo no Un tenía otra. anticuerpo. Claro, pero yo no tenía otra porque se cumplían los 50 años en el 2020, o sea, A eso ver, estaba planificado desde antes. Pero es complicado, es complicado en general. Uno puede pensar una idea, pero estando las bibliotecas cerradas, estando los archivos cerrados, que es como el primer paso en general para hacer cualquier cosa, es difícil para todo el mundo. Y por lo tanto yo diría que estoy como en una pausa, estoy dedicado a mi pega, estoy dedicado bueno, yo trabajo ahora estoy en el área de audiencias de Copesa, haciendo labores específicas de audiencia relacionadas con el deportivo. Eh, Me dedico un poco más a eso que bueno, a dar este tipo de entrevistas también. Han sido durante la pandemia, bueno, el Zoom ha sido uno de los grandes ganadores de la pandemia. claro. He dado varias entrevistas hablando de la batalla de las primeras, hablando de este libro. O sea, más o menos a eso me he dedicado en este tiempo. Mm. Pero hasta el momento ninguna idea próxima de algún trabajo. Lo que pasa es que la idea siempre, a ver, ideas hay siempre. Lo que pasa es que esa es una cosa. Otro tema es la factibilidad de implementarlas. Ah, claro. Y de momento factibilidad se ve baja. Claro, ya. Ok, muchas gracias Rodrigo por esta entrevista. Te agradezco mucho por tu tiempo y espero que estés muy bien. Vale, muchas gracias por la conversación y suerte. Gracias.